Imaginen un mundo balanceándose en el delgado filo de una navaja. El calendario marca finales de la década de 1930, un tiempo en que el aire en Europa parecía estar electrizado por el presentimiento de una catástrofe inevitable. Los titulares de los periódicos clamaban crisis diplomáticas, mientras que en los círculos internos de los gobiernos se susurraba aquello que se temía decir en voz alta. Una gran guerra no solo era posible, sino que ya estaba a las puertas. Para la Unión Soviética, este periodo se convirtió en una carrera contra el tiempo. La cúpula del país comprendía que el conflicto venidero sería una guerra de motores, de blindaje y de fuego, para la cual los viejos conceptos de combate ya no eran adecuados. Fue precisamente en esta atmósfera de ansiedad, bajo el rugido de las máquinas de la fábrica y el chirrido de los tableros de dibujo, que comenzó a tomar forma un concepto destinado a cambiar el equilibrio de poder en los campos de batalla futuros. La Unión Soviética modernizaba activamente sus fuerzas armadas, buscando mantener el frágil equilibrio de poder en el continente. Pero la sola modernización no bastaba, se requería un salto cualitativo. La creación de una máquina que se convirtiera en un argumento irrefutable en cualquier disputa terrestre. A mediados de los años 30, los gigantes de múltiples torretas, como sacados de páginas de novelas de fantasía, eran considerados el símbolo del poder del Ejército Rojo. Sin embargo, la experiencia de conflictos localizados, en particular la Guerra Civil Española, fue una ducha de agua fría para los teóricos militares. Se hizo evidente que el tiempo de los acorazados terrestres con blindaje solo a prueba de balas estaba terminando. Los tanques ligeros ardían como cerillas y los vehículos pesados, pero débilmente protegidos, se convertían en presa fácil para la artillería antitanque de rápido desarrollo. En estas condiciones, la cuestión de crear un tanque pesado moderno se planteó con una agudeza increíble. No se trataba simplemente de un nuevo modelo, sino de una máquina de ruptura, capaz de desmantelar las defensas escalonadas del enemigo, de soportar impactos directos y de suprimir puntos de fuego con una lluvia de proyectiles. Se necesitaba un tanque fortaleza, invulnerable a los cañones de la época. Justo este requisito generó el proyecto que pasó a la historia con la abreviatura SMK, nombre que se convirtió en un símbolo de una era de transición y una etapa importante, aunque dramática, en el desarrollo de la construcción de tanques nacional. La iniciativa provino de los más altos mandos del Departamento Militar. La Dirección de Vehículos Blindados y Tanques, ABTU, del Ejército Rojo, analizando las tendencias mundiales y las capacidades de su propia industria, formuló en noviembre de 1937 requisitos táctico-técnicos rigurosos, por no decir extremos, para el vehículo prospectivo. La tarea era un desafío para cualquier oficina de diseño de ese tiempo. Los militares veían el futuro tanque como un monstruo potente, imponente y multiturreta. Según los documentos, la nueva unidad de combate debía llevar 3 torretas, asegurando un tiro circular y la posibilidad de enfrentarse a varios objetivos simultáneamente. Al mismo tiempo, los ingenieros fueron encajonados en estrictos límites de peso. La masa del gigante no debía superar las 60 toneladas. Esta era una condición crítica, dictada por la capacidad de carga de los puentes y plataformas ferroviarias existentes. Los requisitos de protección también eran sin precedentes para ese periodo. El blindaje debía garantizar la defensa contra el fuego de cañones antitanque en cualquier distancia de un combate real. El arsenal planeado era formidable. Un cañón de 76 milímetros para atacar fortificaciones e infantería, y 2 cañones de 45 milímetros para combatir vehículos blindados ligeros enemigos, complementados con una dispersión de ametralladoras para crear una zona de supresión continua alrededor del tanque. Parecía que los militares querían un soldado universal, capaz de decidir por sí solo el resultado de la batalla. Inicialmente, este complejísimo desafío fue asumido por la fábrica de locomotoras de Kharkov. Esta empresa ya tenía experiencia en la creación de máquinas legendarias,
Pero la tarea de construir un tanque de 60 toneladas y 3 torretas resultó ser un hueso duro de roer incluso para los experimentados de Kharkov. El proyecto se estancó. Demasiados requisitos contradictorios debían conciliarse en un solo casco. Viendo que los plazos estaban en peligro y la complejidad de la tarea era abrumadora, se decidió involucrar a la artillería pesada de la industria soviética, la fábrica Kirov de Leningrado y la fábrica número 185. Esta decisión trasladó el centro de gravedad del desarrollo a Leningrado, una ciudad con la base de producción más potente y un personal único. El trabajo en el proyecto, que recibió el índice SMK en honor a Sergei Mirovich Kirov, fue doloroso. No era solo un proceso de ingeniería, sino una verdadera batalla de ideas y compromisos. Los bocetos cambiaban uno tras otro, los planos se tachaban y las luces en las oficinas de diseño no se apagaban por la noche. La principal dilema radicaba en la disposición del vehículo. Cómo colocar 3 torretas con potente armamento, asegurar un blindaje grueso y aún así mantenerse dentro de las 60 toneladas especificadas. La matemática era implacable. Cada engrosamiento de la plancha de blindaje exigía sacrificios en el armamento o la movilidad, y cada cañón extra consumía preciosos kilogramos de protección. Las coordinaciones se prolongaron, subiendo en la escala jerárquica hasta llegar a la más alta dirección del país. Un giro decisivo y trascendental en esta historia ocurrió a finales de 1938. Los días de diciembre en Moscú eran cortos, pero fue precisamente en uno de esos días, el 9 de diciembre, que tuvo lugar una reunión del Politburó del Comité Central del PCUS y el Comité de Defensa en el Kremlin. En la agenda estaba la cuestión de los nuevos tanques. Los representantes de las fábricas trajeron maquetas de las futuras máquinas. Entre ellas estaba la variante de 3 torretas del SMK. Los ingenieros estaban visiblemente nerviosos, entendiendo que la máquina, sobrecargada de torretas, apenas cabía dentro de los límites. La leyenda cuenta que Joseph Stalin, observando atentamente la maqueta del gigante de 3 torretas, se acercó a la mesa y formuló una pregunta, aparentemente simple, que lo cambió todo. Preguntó a los diseñadores por qué el tanque necesitaba una tercera torreta, que lo convertía en un supermercado, donde había demasiadas cosas amontonadas. Sin esperar respuesta, el líder retiró la torreta trasera del modelo y propuso utilizar la reserva de peso liberada para reforzar el blindaje. Es mejor tener menos torretas, pero que el blindaje sea más fuerte. Tal fue el sentido de su directriz. Este momento se convirtió en el punto de no retorno. La orden fue inequívoca: abandonar el esquema de 3 torretas complejo y pesado a favor de un diseño de 2 torretas. Así, por una decisión de fuerza desde arriba, se resolvió el callejón sin salida de la ingeniería que había atormentado a los constructores durante meses. Nació el aspecto final del SMK, un tanque pesado de 2 torretas que posteriormente se convirtió en la plataforma para toda una familia de vehículos de combate. Las toneladas de peso liberadas se destinaron exactamente a donde era necesario: a aumentar la protección blindada. Ahora los ingenieros podían respirar más tranquilos y concentrarse en la elaboración detallada de los componentes. El ensamblaje del primer prototipo comenzó casi de inmediato, ya en enero de 1939. Los ritmos eran estajanovistas. La fábrica Kirov trabajaba como un mecanismo único y bien engranado, comprendiendo la importancia de la encomienda. La primavera de 1939 fue el momento del nacimiento del gigante en metal. Cuando el tanque salió de la nave de montaje, produjo una impresión indeleble. No era solo una máquina, era la encarnación del poder de una potencia industrial. Para mayo, el tanque estaba listo para las pruebas de fábrica. Rugía con su motor en el campo de pruebas, superaba obstáculos poniendo a prueba cada soldadura y cada perno. Los trabajadores de la fábrica, cansados pero orgullosos de su creación, seguían cada movimiento de la mole de varias toneladas. A principios del otoño de 1939, la situación política mundial se tensó hasta el límite. Comenzó la Segunda Guerra Mundial. En estas circunstancias, la demostración de la nueva técnica a la dirección del país adquirió un significado especial.
En septiembre se realizó una muestra a puerta cerrada en el campo de pruebas de Kubinka. Entre los presentes estaban las personas más influyentes de la Unión Soviética: Kliment Voroshilov, Andrei Zhdanov, Anastas Mikoyan. Observaron con interés cómo el SMK demostraba sus cualidades de manejo y su poder de fuego. El veredicto fue positivo. La máquina fue reconocida como lista para pruebas posteriores, pero ya no en el campo de pruebas, sino en condiciones lo más cercanas posible al combate. El tanque esperaba su primer examen serio, y la historia dispuso que su espera fuera bastante corta. Para comprender cuán lejos había llegado el pensamiento de la ingeniería soviética con la aparición del SMK, es necesario trazar una línea clara entre él y su predecesor. Si se colocan lado a lado el SMK y el famoso T-35 de 5 torretas, que para entonces ya se había convertido en un símbolo del poder del Ejército Rojo en los desfiles, la diferencia entre ellos sería similar a la diferencia entre el día y la noche. Exteriormente, un observador no iniciado podría encontrar características comunes: las mismas dimensiones imponentes, la presencia de varias torretas, las orugas que trituran el suelo. Pero ahí terminaba la semejanza. Las diferencias internas eran colosales, sistémicas y revolucionarias. El T-35 era un hijo de principios de los años 30, torpe, complejo y, en esencia, un gigante de cartón. Su blindaje solo protegía contra balas de fusil y fragmentos, haciendo de él una trampa mortal para la tripulación al encontrarse con cualquier artillería seria. El SMK, en cambio, fue creado como un combatiente invulnerable. Recibió una protección fundamentalmente diferente. El blindaje frontal del casco alcanzaba los 75 milímetros, una cifra inalcanzable para la mayoría de los tanques de la época. Pero no se trataba solo del grosor del acero. Los diseñadores utilizaron la geometría de manera inteligente. Las placas de blindaje estaban dispuestas en ángulos de inclinación racionales, lo que aumentaba el grosor equivalente del blindaje y elevaba la probabilidad de rebote de los proyectiles enemigos. Para los cañones antitanque de finales de los años 30, penetrar frontalmente tal protección era una tarea prácticamente irrealizable. Sin embargo, el blindaje es solo la mitad del asunto. El tanque debe morder, y morder con fuerza. El armamento del SMK fue reconsiderado hacia la máxima efectividad. La principal potencia de fuego se concentró en la torreta superior, la principal. Ahí se instaló un cañón L-11 de 76 milímetros. Esta arma tenía suficiente potencia para destruir fortificaciones de campo, búnkeres y luchar contra vehículos blindados enemigos. Pero como el concepto multitorreta aún no había sido completamente descartado, delante de la torreta principal, un poco más abajo, se encontraba una segunda torreta, más pequeña. En ella se colocó un cañón 20K de 45 milímetros, el famoso 45, de disparo rápido y preciso, ideal para destruir tanques ligeros, camiones y puntos de fuego enemigos. Este escalonamiento del armamento permitía a la tripulación llevar a cabo fuego maniobrable. Mientras el comandante y el artillero en la torreta superior apuntaban a un búnker lejano o a un tanque enemigo, el artillero en la torreta inferior podía rociar con fuego a la infantería o suprimir nidos de ametralladoras. Complementando esta sinfonía de destrucción estaba el sistema de fuego de ametralladora. 4 ametralladoras DT, Degtярov de tanque, cubrían las zonas muertas, impidiendo que la infantería enemiga se acercara con granadas. Y para protegerse de los ataques aéreos, se instaló una ametralladora pesada DSHK en el techo de la torreta, un arma temible capaz de perforar objetivos ligeramente blindados y derribar aviones que volaban bajo. De este modo, el SMK representaba un búnker móvil con defensa circular. Para operar este complejo mecanismo, se requería una tripulación de 7 personas. Dentro de la caja de acero se ubicaban el comandante, los artilleros, el conductor mecánico, el operador de radio, 2 cargadores y un tirador. Cada uno era un engranaje en este sistema, y la vida de la máquina dependía de la coordinación de sus acciones. 7 personas en un solo tanque era mucho,
y esto creaba ciertas dificultades de coordinación. El comandante tenía que gestionar el fuego de 2 torretas a la vez, vigilar el campo de batalla, mantener la comunicación y dar órdenes al conductor. La carga era colosal, pero era la paga por la potencia de fuego. Por primera vez en la práctica de la construcción de tanques pesados nacionales, se prestó seria atención al tren de rodaje. El T-35 era torpe y rígido en movimiento. El SMK, en cambio, recibió una suspensión de barra de torsión, innovadora para su clase. Esta fue una audaz solución de ingeniería. Las barras de torsión, ejes de acero que funcionan por torsión, aseguraban un desplazamiento mucho más suave que los antiguos bogies de muelles. Esto no solo aumentaba la comodidad de la tripulación, hasta donde se puede hablar de comodidad en un tanque, sino que, lo que es más importante, permitía un fuego más preciso en movimiento. La capacidad de cruce de terreno también mejoró. Para mover la mole de 55 toneladas, que era el peso de la variante final del SMK, se requería un corazón potente. Este fue un motor de aviación GAM-34, reacondicionado para operar en un tanque. Este conjunto entregaba unos impresionantes 850 caballos de fuerza. La potencia era suficiente para acelerar al monstruo de acero hasta 35 km por hora en carretera. Para un tanque pesado de la época, esta era una velocidad digna. Pero la principal ventaja no estaba en la velocidad, sino en la tracción. El SMK podía superar zanjas de hasta 4 metros de ancho, trepar muros y vadear cruces de río de casi 2 metros de profundidad. Gracias a sus anchas orugas, la presión específica sobre el suelo era de solo 0.662 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto significaba que, a pesar de su enorme peso, el tanque no se hundía en el suelo como cabría esperar, conservando la movilidad incluso en tierra blanda o nieve. Todas estas características hacían del SMK una máquina de avanzada para su tiempo, un verdadero avance tecnológico en comparación con el parque envejecido del Ejército Rojo. Estaba al borde de su momento estelar, listo para demostrar que la industria soviética era capaz de crear tecnología de nivel mundial. Pero el campo de pruebas es una cosa, y la guerra real es otra muy distinta. La prueba de fuego era inevitable y se acercaba cada día más, junto con las primeras heladas del duro invierno de 1939. Se avecinaba un conflicto que pasaría a la historia como la Guerra de Invierno. Y fue allí, en las nieves de Karelia, donde el SMK tendría que mostrar su verdadero carácter. El invierno de 1939 resultó ser inusualmente severo, incluso para las latitudes acostumbradas al frío. Cuando la diplomacia finalmente llegó a un punto muerto, las armas hablaron. Comenzó la guerra soviético-finlandesa, un conflicto que debía alejar la frontera de Leningrado, pero que se convirtió en la prueba más dura para el Ejército Rojo. Precisamente el istmo de Karelia, con sus densos bosques, profundas nieves y la potentísima línea Mannerheim, se convirtió en el campo de pruebas donde las teorías se verificaron con la práctica y el acero con el fuego. Para el SMK, este fue el momento de la verdad. El prototipo, que apenas había pasado el rodaje de fábrica, no fue reservado en la retaguardia. Por el contrario, se tomó la audaz decisión de enviar la máquina única directamente al frente para evaluar su potencial en combate real. El tanque fue incluido en una compañía especial de tanques pesados formada por prototipos. Era una unidad asombrosa, cuyos análogos son difíciles de encontrar en la historia militar. Codo con codo marchaban el SMK de 2 torretas, su competidor directo, el T-100 de 2 torretas, y una copia reducida, el KV-1 de una sola torreta. Las tripulaciones para estas máquinas fueron seleccionadas entre los probadores de fábrica y los mejores tanquistas militares. La gente entendía que se les había confiado la tecnología secreta del futuro, y la responsabilidad pesaba tanto como el blindaje de varias toneladas. Por ferrocarril, los gigantes de acero fueron entregados a la vanguardia, donde ya les esperaban campos nevados y búnkeres finlandeses camuflados en la neblina blanca. Las primeras salidas de combate mostraron que los diseñadores no habían perdido el tiempo. El SMK
se movía con confianza a través del terreno accidentado, moliendo ventisqueros y maleza con sus orugas. Cuando el tanque salía a la línea de fuego, se transformaba en una verdadera fortaleza. Los cañones antitanque finlandeses Bofors de calibre 37 milímetros, que eran el terror de los tanques ligeros T-26 y BT, resultaron impotentes contra el blindaje frontal del gigante de Leningrado. Los proyectiles solo sacaban haces de chispas, dejando en las planchas de blindaje abolladuras poco profundas, como cicatrices que adornan a un combatiente. La tripulación en el interior se sentía relativamente segura, suprimiendo metódicamente los puntos de fuego enemigos con 2 cañones a la vez. El efecto psicológico fue colosal. La visión de una máquina enorme, de múltiples torretas, que no se detenía bajo el fuego cerrado, desmoralizaba a los defensores. Parecía que al SMK le esperaba un futuro brillante. Participó en ataques a áreas fortificadas, apoyó a la infantería y resistió docenas de impactos. Pero la guerra está llena de casualidades y la suerte es una dama caprichosa. El día fatal llegó el 17 de diciembre de 1939. La compañía de tanques pesados recibió la orden de apoyar el avance en el área de la fortaleza Hotinen, Suma. Este era uno de los tramos más fortificados de la línea Mannerheim. El SMK iba a la cabeza del ataque, abriendo camino a través de alambradas y ventisqueros. La batalla fue intensa. Alrededor estallaban proyectiles, el aire estaba saturado de hollín y humo de pólvora. La máquina avanzaba con confianza en la profundidad de la defensa finlandesa, adentrándose mucho más allá de las primeras líneas de trincheras. Sin embargo, los finlandeses, dándose cuenta de que sus cañones no podían abatir al gigante de frente, aplicaron otra táctica. Las carreteras y los accesos estaban densamente minados con potentes proyectiles de alto explosivo. El conductor mecánico que manejaba el SMK no podía ver la amenaza oculta bajo la capa de nieve compactada. Se produjo una explosión ensordecedora. La máquina de varias toneladas fue lanzada por los aires y se detuvo con un chasquido. Dentro del tanque se apagó la luz. La tripulación quedó aturdida. Cuando el humo se disipó, quedó claro: los daños eran críticos. La explosión del proyectil rompió la oruga, dañó la rueda tensora y arrancó los pernos de fijación del fondo. El SMK se transformó en un blanco inmóvil en medio de la tierra de nadie, en la profundidad de la defensa finlandesa. La situación se volvió crítica. El tanque estaba a la vista y el enemigo concentró inmediatamente todo el fuego disponible sobre él. Pero el blindaje aguantó. La tripulación sobrevivió, sellando las escotillas y continuando el fuego de respuesta. El segundo gigante, el tanque T-100, se apresuró a ayudar a su camarada dañado. Bajo un fuego cerrado, se acercó al SMK, cubriéndolo con su casco. Las tripulaciones emprendieron un intento desesperado de remolcar la máquina dañada, pero mover la mole de 55 toneladas sobre hielo resbaladizo y nieve profunda resultó ser una tarea imposible. Las orugas del T-100 patinaban, rasgaban el suelo, pero el SMK no se movía ni un centímetro. La situación se agravó porque el motor del tanque averiado se había calado y no arrancaba. Esta odisea se prolongó durante varias horas bajo el viento helado. La artillería finlandesa aumentaba la presión. Se hizo evidente que los intentos adicionales de evacuación solo llevarían a la pérdida de la segunda máquina única y a la muerte de personas. Se tomó la difícil decisión: apagar los motores, retirar las ametralladoras, los dispositivos ópticos y la munición del SMK y abandonar la máquina. A través de la escotilla de emergencia en el fondo, según otra versión, cubiertos por el casco del T-100, la tripulación se trasladó al tanque operativo. El T-100, sobrecargado de gente, se arrastró lentamente de regreso a sus posiciones, dejando al SMK solo en medio del desierto nevado. Así, el orgullo de la construcción de tanques soviéticos cayó prisionero no del enemigo, sino de las circunstancias. Los finlandeses, al descubrir al gigante abandonado, mostraron un enorme interés, pero también se encontraron en un callejón sin salida. El ejército finlandés simplemente no tenía tractores capaces de arrastrar a un monstruo así a su retaguardia.
El tanque se convirtió en una especie de monumento a la inquebrantable y al mismo tiempo vulnerable. Permaneció en la tierra de nadie durante más de 2 meses. La artillería soviética bombardeaba periódicamente el área donde estaba el tanque para evitar que el enemigo pudiera estudiar en detalle la tecnología secreta o utilizarla como punto de fuego. El coloso de hierro, cubierto de nieve, con las escotillas abiertas, observaba en silencio el curso de la guerra que continuaba a su alrededor. Solo a fines de febrero de 1940, cuando el Ejército Rojo logró un avance decisivo en la línea Mannerheim y el frente avanzó mucho, surgió la posibilidad de recuperar la máquina. La operación para evacuar el SMK se convirtió en una epopeya aparte. Los medios habituales resultaron nuevamente ineficaces. Hubo que atraer a todo un grupo de tanques T-28 que, trabajando en tándem como remolcadores, con gran dificultad sacaron al gigante herido del cráter y lo remolcaron hasta la estación de tren Perk-Järvi. De allí, ya en una plataforma, el veterano mutilado regresó a casa, a la fábrica Kirov en Leningrado. Cuando los ingenieros y militares inspeccionaron el tanque regresado, se encontraron ante un panorama lleno de contradicciones. Por un lado, el cuerpo de la máquina estaba cubierto de marcas de proyectiles, pero ni uno solo había penetrado el blindaje por completo. Esto fue un triunfo de la protección. Por otro lado, la propia historia de la pérdida del tanque reveló sus defectos fatales. El SMK resultó ser demasiado pesado y engorroso para una guerra de maniobras y acciones en terrenos complejos. La evacuación de semejante mole del campo de batalla se convertía en un problema logístico irresoluble. Pero la principal sentencia contra el concepto multitorreta no la dictó el proyectil finlandés, sino el éxito de su hermano menor, el tanque KV-1. El mismo KV, que fue creado como una versión acortada del SMK con una sola torreta, pasó las pruebas en Finlandia brillantemente. Era más ligero, más maniobrable, más sencillo de producir y operar, y su blindaje y cañón de 76 milímetros no eran inferiores a los de su hermano mayor. Se hizo evidente que el tiempo de los acorazados terrestres de múltiples torretas había pasado irrevocablemente. Una sola torreta potente con un arma universal resolvía las tareas de manera más efectiva que un complejo sistema de 2 o 3 torretas que requería una enorme tripulación y una coordinación complicada. El SMK no fue restaurado. Cumplió su misión histórica, convirtiéndose en el peldaño desde el cual los diseñadores se impulsaron para crear los legendarios tanques de la serie KV, Klim-Voroshilov, y posteriormente IS, Joseph Stalin. El prototipo, despojado de motores y armamento, permaneció en los patios traseros de la fábrica. Sobrevivió a la Gran Guerra Patriótica, al bloqueo de Leningrado, estando en el territorio de la empresa, pero nunca más entró en combate. Lamentablemente, este ejemplar único no ha llegado hasta nuestros días. En la década de 1950, en la era del vertiginoso desarrollo de nueva tecnología, el casco viejo y olvidado fue enviado a la fundición. El último testigo de la era de los gigantes de múltiples torretas desapareció en los hornos, cediendo su lugar al metal para nuevas máquinas. Sin embargo, la huella del SMK en la historia no se ha desvanecido sin dejar rastro. Permaneció no solo en informes secos y planos de archivo. De manera sorprendente, este tanque encontró una segunda vida en la cinematografía. En 1941, cuando el SMK real ya se estaba empolvando en el patio de la fábrica, se estrenó la película Frontoville Podrugi, Amigas del Frente. En las tomas de esta película, dedicada a los acontecimientos de la guerra finlandesa, se puede ver a un auténtico actor de acero, el mismo SMK. Estos son tomas únicas que nos permiten hoy ver la máquina en movimiento, evaluar su poder y escala. Para los historiadores y amantes de la técnica, estos segundos de tiempo en pantalla son invaluables.
Hoy en día, el SMK es objeto de intensa atención por parte de modelistas e historiadores de vehículos blindados. Su silueta inusual y depredadora con 2 torretas dispuestas en niveles provoca admiración por su estética brutal de dieselpunk, aunque el término en sí apareció mucho más tarde. Los entusiastas recopilan información poco a poco, restauran la apariencia de la máquina en modelos a escala y juegos de computadora, dando a una nueva generación la oportunidad de tocar esta página de la historia de la ingeniería. El significado del proyecto SMK es difícil de sobreestimar. Sí, no entró en producción serie. Sí, perdió la competencia ante el KV-1 más pragmático. Pero sin el SMK, el KV tampoco existiría. Fue en este proyecto donde se probaron las tecnologías clave que definieron la apariencia de los tanques pesados soviéticos para la próxima década. Un potente blindaje a prueba de proyectiles, orugas anchas, motores diésel en la clase pesada y, por supuesto, la suspensión de barra de torsión. Los errores y descubrimientos realizados durante su creación permitieron a la Unión Soviética afrontar el inicio de la Gran Guerra Patriótica con los mejores tanques pesados del mundo. El SMK se convirtió en ese eslabón necesario de la evolución, un experimento que incluso al fracasar como unidad de combate aseguró la victoria estratégica de toda la industria. Fue un soldado honesto que recibió el golpe por sí mismo para que los que vinieran después fueran más perfectos.